cordial saludo y un agradecimiento para los que llegan a este tutorial en donde se explica la demostración para hallar la fórmula del coeficiente de fricción o rozamiento de la superficie de un plano inclinado. Este tutorial está dividido en dos partes. Una primera parte en donde se explica la determinación del ángulo crítico de un plano inclinado y la segunda parte es deducir la fórmula del coeficiente de fricción. Para una mejor comprensión de este tutorial son necesarios unos presaberes, es decir, tener apropiación sobre el concepto de fuerza e inclusive estos otros temas. En estas tarjetas aparecen algunos enlaces de tutoriales sobre estos conceptos. También aparece el enlace de una tarjeta de reproducción de física, en donde se encuentra un buen número de tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Procedamos a la primera parte y es la de explicar con un ejemplo cómo se puede determinar el ángulo crítico de un plano inclinado. Para ello, iniciamos con una tabla y sobre ella se encuentra un bloque de madera. En forma lenta se comienza a inclinar la tabla. En este momento, por ejemplo, cuando este ángulo de inclinación es de 12 grados, el bloque todavía no se ha movido, o sea que no hemos llegado al ángulo crítico. Se continúa inclinando la tabla y llega un momento en donde el bloque comienza a tener un movimiento uniforme. En ese instante se mide el ángulo de inclinación. Para este experimento, este viene a ser el ángulo crítico, que se considera como el ángulo de inclinación del plano en el que el cuerpo, apoyado en la superficie, inicia el movimiento uniforme. Pasamos ahora a la segunda parte de este tutorial y consiste en explicar cómo se deduce la fórmula para hallar el coeficiente de fricción en un plano inclinado. Inicialmente graficamos el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre es un gráfico en donde se dibujan los vectores de todas las fuerzas que intervienen sobre este objeto. Para ello representamos aquí este rectángulo que está representando este bloque. En el objeto se trazan las coordenadas del plano cartesiano, eje X y eje Y. En este caso, el eje X debe tener la misma inclinación del ángulo crítico, o sea, de 17 grados. Trazamos el primer vector, que es el de la fuerza del peso, que viene a ser perpendicular a esta superficie. El segundo vector que trazamos es el de la normal, el cual es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso lo colocamos acá sobre el eje Y. Un tercer vector es el de la fuerza de rozamiento, que viene a ser la fuerza de resistencia que opone esta superficie sobre el bloque y que tiene este sentido. Este es el diagrama de cuerpo libre, en donde hemos dibujado los vectores que representan las fuerzas sobre este objeto. Para continuar con el ejercicio es necesario determinar el valor de este ángulo, el cual lo podemos hacer en la siguiente forma. Si observamos este triángulo que se ha formado acá, apreciamos que este viene a ser un ángulo de 90 grados y recordemos que los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Si este ángulo de acá, que es recto y mide 90 grados, y lo sumamos con este 17, nos da en total 107 grados. Por consiguiente, 180 grados menos 107 grados, este ángulo de acá nos daría 73 grados. Y como todo este ángulo es un ángulo recto también, o sea que mide 90 grados, si esta parte mide 73, el complemento, o sea, este medirá 17 grados. 73 más 17, 90 grados. Este valor también lo podemos determinar por una relación geométrica de dos ángulos. Apreciamos que estos son los dos lados de este ángulo.
y lo vamos a comparar con los lados de este ángulo. Se aprecia que este lado viene a ser perpendicular a este lado de este otro ángulo y este lado de este ángulo viene a ser perpendicular con este lado de este otro ángulo. Y hay un principio geométrico que dice, cuando los lados de dos ángulos son perpendiculares entre sí, estos ángulos son iguales. A continuación, podemos apreciar que el vector de la fuerza de la normal y el de la fuerza de rozamiento están sobre los ejes del plano cartesiano, pero el vector de la fuerza del peso está por fuera de los ejes del plano cartesiano. Por tal motivo, le graficamos sus componentes horizontal y vertical. Primero, trazamos la componente vertical, o sea, la P sub y, que va desde donde se inicia el vector al frente de donde termina ese vector peso. Como esta componente está sobre el eje Y, la identificamos como P sub y. Y la segunda componente la trazamos desde donde finalizó la componente vertical hasta donde finaliza el vector peso. Esta componente la podemos trasladar en forma paralela al eje X y por estar sobre este eje la identificamos como P sub X. Ya tenemos todos los dos vectores y los componentes de este vector sobre el plano cartesiano. Ahora vamos a explicar la forma como se puede averiguar el valor de las componentes horizontal y vertical de este vector. Para ello utilizamos este triángulo rectángulo, porque aquí se forma un ángulo recto. Estas dos vienen a ser los catetos y esta viene a ser la hipotenusa. En un triángulo rectángulo se pueden aplicar las funciones trigonométricas. Para esto utilizamos primero la función del seno del ángulo alfa, la cual dice que es el resultado de dividir el cateto opuesto, que en este caso viene a ser este, dividido por la hipotenusa. Necesitamos despejar el cateto opuesto. Para ello, la hipotenusa la pasamos a este otro miembro de la igualdad a multiplicar, quedando que el cateto opuesto es igual al producto de la hipotenusa por el seno de alfa. Apreciamos en el triángulo que este cateto opuesto viene a ser P sub X. Hacemos este reemplazo y que la hipotenusa es el vector peso multiplicado por el seno de alfa. A continuación, analizamos que el coseno del ángulo alfa en este caso es igual a la división entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a despejar el cateto adyacente. Pasamos la hipotenusa a multiplicar al otro miembro de la igualdad, quedando que el cateto adyacente es igual al producto de la hipotenusa por el coseno de alfa. Y el cateto adyacente es P sub y, lo reemplazamos y la hipotenusa ya dijimos que es el vector peso multiplicado por el coseno de alfa. Estas dos ecuaciones las vamos a utilizar más adelante en la deducción de la fórmula del coeficiente de fricción. El siguiente paso es tener en cuenta que la sumatoria de las fuerzas sobre un cuerpo son iguales al producto de la masa por la aceleración. Primero sumamos las fuerzas horizontales, o sea, las que se encuentran sobre el eje X. Aquí tenemos esta que es la fuerza de rozamiento. Tiene este sentido, o sea que tiene signo positivo. Y la otra fuerza es la componente horizontal, o sea, P sub X, que tiene este sentido, tiene signo negativo. Y como el cuerpo se va a mover con una velocidad uniforme, no tiene aceleración, o sea que la aceleración es cero y masa por cero es igual a cero. A continuación, P sub X, que está con signo negativo, lo podemos pasar al otro miembro de la igualdad con signo positivo, quedando que la fuerza de rozamiento es igual a P sub X. Tenemos aquí esta ecuación
que nos dice que la fuerza de rozamiento es igual al producto del coeficiente de fricción o rozamiento multiplicada por la normal. Esta equivalencia la vamos a reemplazar aquí donde está la fuerza de rozamiento, quedando que el coeficiente de fricción o rozamiento multiplicado por la normal es igual a P sub X, pero ya sabemos que P sub X es igual a P por seno de alfa, o sea que también la reemplazamos por esta equivalencia. En estas fuerzas horizontales nos ha quedado esta ecuación. Ahora vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas verticales. Inicialmente tenemos acá la normal, que tiene sentido hacia arriba, o sea, signo positivo, y se le agrega la componente P sub Y, que tiene sentido hacia abajo, o sea, signo negativo. Reiteramos que el cuerpo tiene un movimiento uniforme, o sea que aquí también la aceleración viene a ser de 0 y masa por 0 es igual a 0. Pasamos la componente vertical al otro miembro de la igualdad y nos queda que la normal es igual a P sub Y. Y P sub Y es igual al producto de estas dos variables. Hacemos el reemplazo aquí de P sub Y por esta equivalencia y nos queda que la normal es igual al vector peso multiplicado por el coseno de alfa. Ahora vamos a relacionar estas dos ecuaciones. Se sabe que la normal es equivalente a este producto, o sea que aquí la normal la vamos a reemplazar por este valor, quedando que el coeficiente de fricción o rozamiento se multiplica por el reemplazo de la normal, que viene a ser P por coseno de alfa, igual a este producto. Luego podemos despejar el coeficiente de fricción y para ello pasamos estos dos valores que aquí están multiplicando, pasan al otro miembro de la igualdad a dividir, quedando que el coeficiente de fricción es igual a la división de P por el seno de alfa sobre P por coseno de alfa. La variable P que aquí está multiplicando y dividiendo se simplifican o se eliminan, quedando que el coeficiente de fricción es igual a la división del seno sobre el coseno del ángulo. También tenemos una equivalencia trigonométrica que nos dice que la tangente de un ángulo es igual a la división del seno sobre el coseno. En consecuencia, reemplazamos esta división por esta equivalencia, quedando que el coeficiente de fricción o rozamiento en un plano inclinado es igual a la tangente del ángulo. Para este ejemplo podemos averiguar ese coeficiente de fricción o rozamiento aplicando la fórmula. Sabemos que el ángulo mide 17 grados. Hacemos el reemplazo del valor del ángulo y con la ayuda de una calculadora científica averiguamos la tangente de 17 grados, dando como resultado que el coeficiente de fricción o rozamiento de este ejemplo es de 0,31. Interpretando este valor quiere decir que esta superficie opone una fuerza de resistencia hacia arriba de 0,31 newtons por cada newton que tenga la normal de este bloque. En el próximo tutorial explicaremos un ejercicio donde se averiguan todas las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo que se va a deslizar en una superficie de un plano inclinado. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.